Ahí está la presentación agrandada. Hasta la clase anterior estuvimos viendo, para que recordemos un poquito, lo que fue el proceso de la independencia de Chile. Vimos el proceso de la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Y la patria nueva terminó con la abdicación o renuncia de Bernardo Higgins al cargo de director supremo de Chile, al cargo que hoy vamos a conocer como de presidente. Y con eso va a comenzar un periodo que se va a llamar la construcción de la República en Chile o el periodo de los ensayos constitucionales. Ahora vamos a entender por qué se llama así. Este periodo de tiempo va a ir entre los años 1823 y 1833. Ahí viene alguien, agregamos al tiro, hizo la EIFA. Hola EIFA. Ya, llegó justito, estábamos recién por empezar, así que no se perdió nada todavía. El objetivo de hoy es, primero, conocer el periodo de la historia de Chile comprendido entre los años 1823 a 1833. Viene llegando alguien más, permiso. Hola, ¿quién llegó recién con nombre Carla Aguilar? Ah, Joaquín. Ya, es que las otras veces decía Joaquín y ahora decía Carla Aguilar. Entonces ahora ya sé quién es. ¿Cómo ha estado Joaquín? Imagino que bien, si no habría dicho al tiro que mal. Ya, seguimos. Estábamos viendo entonces de que los objetivos de hoy, el primero era conocer el periodo de la historia de Chile, comprendido entre los años 1823 al 1833. Y también es comprender que este periodo de tiempo será conocido de inestabilidad política o ensayos constitucionales. Ahora, ¿por qué lo vamos a conocer como inestabilidad política o ensayos constitucionales? Porque recuerden que terminando la clase anterior, y ya lo dijimos, Bernardo Higgins, presionado por digamos, por los aristócratas, por la alta clase, ya que las reformas que él estaba haciendo en el país beneficiaban a los más pobres, pero no a los más ricos, al final tuvo que terminar renunciando a su cargo. Y en ese momento, Chile, todos los que vivían en Chile se enfrentaron a la situación, ya, somos independientes, teníamos un gobernante, pero renunció. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a gobernar este país? ¿Cómo lo vamos a ordenar? ¿Cómo lo vamos a dividir? Porque este país es muy grande y además de muy grande, es muy largo. Recuerden, en este momento, Chile, el tamaño de Chile va a ir más o menos desde el sur del desierto de Atacama hasta más o menos la isla de Chiloé. Ese va a ser el tamaño del país en este momento, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver unos mapas proyectados en donde vamos a ver cuál era el tamaño del país. Entonces había que ver cómo había que gobernar este país, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a elegir un presidente. Vamos a hacer elecciones, los más ricos que estamos acá en Santiago lo vamos a elegir por cuenta nuestra. ¿Cómo vamos a dividir este país? Lo vamos a dividir en regiones, lo vamos a dividir en provincias, lo vamos a dividir, digamos, territorialmente o de un río hasta otro río. Todo lo que se refería a organizar el país había que empezar a verlo ahora, recién, porque todos estaban acostumbrados a ser gobernados por el rey de España, pero no estaban acostumbrados a gobernarse ellos solitos. Querían independencia, pero no tenían idea cómo después poder manejar esa independencia. Y eso es lo que va a suceder en estos 10 años de ordenamiento. Imagínense ustedes mismos, su vida, 10 años de su vida. En este momento algunos tienen 11 años, otros van a cumplir 12, unos tienen 9, aunque ya casi nadie creo que le queda con 9 años.
pero casi todo el tiempo que ustedes han vivido se demoró un país en poder intentar ordenarse. 10 años. Ahora, ¿qué fue el periodo de conformación de la República? Se conoce como organización de la República al periodo de tiempo acontecido, o sea, que ocurrió entre la abdicación o renuncia de Bernardo Higgins el 28 de enero de 1823 y la promulgación de la Constitución conservadora el 25 de mayo de 1833. Es decir, este periodo va a terminar cuando Chile va a lograr por fin una constitución política en donde ya están todos de acuerdo, todos la aprueban, no hay nadie en contra y va a ser, digamos, el documento legal, la ley general que va a poder permitir que el país se gobierne. Y esta ley va a durar casi 100 años. ¿Por qué? Porque constituciones políticas en Chile han habido hartas. Y vamos a ver que en este periodo de 10 años van a haber hartas también. Pero las más importantes o las más largas que han durado en el tiempo son tres. La de 1833, después va a existir una en 1925 y después la siguiente va a ser en 1980, que es la constitución que está actualmente vigente hoy en día en nuestro país. Digo, estos años, estos 10 años, fueron caracterizados por la constante búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado para el Estado de Chile. O sea, buscando la mejor manera en cómo podía funcionar el país. Estamos probando, estamos intentando, cuando como queremos inventar algo y no nos resulta la primera, probamos una segunda vez o una tercera vez o una cuarta vez. Aunque el periodo de ensayos constitucionales se remontaba al gobierno de O'Higgins. Recuerden que el gobierno de Bernardo O'Higgins también hubo una constitución política que no duró mucho tiempo, una en 1818 y otra en 1822. Durante este periodo de conformación de la República, la lucha por la organización se hizo más turbulenta, más complicada, dadas las constantes pugnas o enfrentamientos entre la aristocracia, los más ricos del país, los oficiales militares, los generales, que consideraban ellos que tenían el poder militar para hacer lo que quisieran, y los ideólogos o los filósofos o los pensadores que decían, ah, no, yo creo que esta es la mejor forma de gobernar, pero ellos no tenían ni el poder militar ni el poder económico, solamente tenían las ideas. Y durante este periodo se implementaron tres constituciones. La constitución moralista, redactada por Juan Egaña, las leyes federales, redactadas principalmente por José Miguel Infante, y la Constitución liberal, redactada por José Joaquín de Mora en 1828. Ya. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien va perdido? ¿Alguien necesita consultar algo? ¿Alguna duda? Después viene la explicación de las constituciones más adelante. Hablen ahora, aprovechen. Ya, vamos bien hasta ahora. Para no ir, para digamos ir así lentito e ir explicando todo. Ya. Ahora, ¿cómo fueron estos gobiernos, estos 10 años donde el país trató de ordenarse después, digamos, de ser libre, de ser independiente? Los gobiernos que rigieron a Chile en esta época fueron numerosos, o sea, fueron hartos, marcados por la dimisión de los gobernantes. Dimisión también es un sinónimo de renuncia. O sea, gobernaba uno un tiempecito, renunciaba. Después aparecía otro, renunciaba. Los gobiernos aquí podían durar meses, lo más 1 o 2 años. Y las personas que eran elegidos gobernantes renunciaban, porque o no podían hacer bien su pega, o habían otros que no estaban de acuerdo y los terminaban echando, así como echaron a O'Higgins del cargo, pero duraron muy poquito. También la incapacidad de poner orden, a eso se refiere con tratar de hacer la pega, y la inexperiencia política.
fenómeno que a pesar de ser nocivo o maligno, tuvo sus frutos al no existir la presencia de caudillos. Ahora, detengámonos ahí para ir explicando. Dice, la incapacidad de poner orden y la inexperiencia política. ¿Por qué la inexperiencia? Porque nuevamente los chilenos estaban acostumbrados a que los gobernaran desde España, no a gobernarse solos, entonces ellos no tenían experiencia política. Y recuerden que cuando inició el proceso de la independencia, una de las quejas o de malestares que tenían los criollos era que no los dejaban participar en los cargos políticos, que los manejaban los españoles. Entonces, ahora, los que no habían podido tener experiencia o participar en cargos políticos antes, estaban tratando de gobernar. Entonces, experiencia, cero. Es como que les digan a ustedes ya, van a cocinar van a ayudar a la mamá y van a hacer, ustedes el almuerzo hoy día van a hacer un charquicán. Y ustedes van a decir, bueno, si yo nunca he cocinado, no tengo idea cómo hacer charquicán, a lo mejor alguien sí, pero el resto va a decir, no tengo idea, soy inexperto, no tengo experiencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que les quede una comida muy rica, como puede que hagan un zaranguaco que no se van a poder comer ni ustedes. Entonces, esa inexperiencia es la misma que tenían los chilenos en cuanto a la política. No tenían idea cómo ser políticos o cómo gobernar. Ahora, ¿por qué decía de que a pesar de ser algo malo, dio frutos al no existir la presencia de caudillos? Los caudillos eran personajes, personas que lograban, digamos, atraer la aprobación pública, que eran queridos por la gente y que podían transformarse, digamos, en un referente o en un ejemplo a seguir y que podían ser elegidos como quizás algún cargo político o presidente. Por ejemplo, ejemplos de caudillos en Chile hasta este momento podríamos considerar a José Miguel Carrera, a Bernardo Higgins, al as del disfraz y del engaño, Manuel Rodríguez. Esos personajes podrían haber sido caudillos porque eran queridos por la gente, los apoyaban, principalmente eran militares, entonces ellos podrían, digamos, haber figurado o haber sido una figura importante para tratar de ordenar el país, pero no había ninguno. El último que había era Bernardo Higgins y había renunciado al cargo y después se había ido a vivir a Perú. Ahora, esto lo que hizo fue suavizar la violencia y permitió a Chile estabilizarse con mucha más facilidad que el resto de la región, porque en los otros países sí estaban estos caudillos, en los otros países sí habían personajes importantes, pero que no siempre estaban de acuerdo con los más ricos de cómo gobernar al país. Entonces se enfrentaban y no dejaban de que los países trataran, digamos, de ordenarse y estabilizarse. Debido a su cantidad, a la cantidad de gobiernos que hubieron en Chile en estos 10 años, solo se nombran los gobiernos que tuvieron mayor trascendencia. O sea, solamente vamos a ver los más importantes, porque, como les digo, hubieron algunos gobiernos que duraban un par de semanas, un par de meses, pero no eran importantes porque no alcanzaban a hacer nada. Entonces vamos a ver los más importantes, los más largos que hubieron. Entonces, para poder entender esto, vamos a tener que, digamos, entender que habían bandos políticos. Dentro de estos políticos, de estos aristócratas que habían en Chile, van a haber distintos bandos, distintos grupos, que los vamos a ver ahora. Denme un segundito, chiquillos, que mi perrito quiere salir a hacer pipí afuera, lo voy a sacar a hacer pipí y seguimos al tiro.
Ya, chiquillo, ya volví, ya saqué al perrito. Bien, les decía de que habían en el país distintos bandos políticos que, digamos, estaban con la idea de poder organizar Chile, de organizar a este país. Entonces, el primer bando que va a existir se van a conocer como los pelucones. Ahora, se van a llamar así porque usaban pelucas, como en las películas que de algunos personajes usaban unas pelucas blancas encima del pelo. Ellos, digamos, usaban peluca y por eso se llamaban los pelucones. Este bando estaba formado principalmente por la aristocracia, o sea, por los más ricos, castellano vasca santiaguina, o sea, por la aristocracia española que había quedado viviendo aquí en Chile. Ellos buscaban una administración centralizada, autoritaria, regida por organismos colegiados, o sea, comisiones o congresos. Eran de carácter conservador. El ser conservador era de que eran muy tradicionalistas y eran muy apegados a la Iglesia Católica. Se dice que buscaban el reemplazo de la autoridad real en forma muy simple. O sea, cuando ellos decían de que querían una administración centralizada, autoritaria, fuerte, principalmente estaban viendo de que como se habían estado gobernados tantos años por el rey de España y ahora eran independientes, querían algo similar a la autoridad del rey, pero que fuera chilena, pero de la misma forma, al ser tradicionalista. Entonces, ese va a ser el bando de los pelucones, los que tienen idea que Chile se gobierne como lo hacía el rey de España. También van a existir el segundo bando de los pipiolos. Ahora, ellos eran de carácter liberal, o sea, no respetaban tanto las tradiciones. ¿Qué buscaban ellos? Buscaban la prioridad de los derechos y libertades humanas. Ellos querían que todos fueran iguales, tuvieran los mismos derechos y que todos fueran libres. La instauración apresurada de ellos de un sistema democrático, creyendo que las leyes moldean a una nación. O sea, la idea de ellos era, no, tienen que existir elecciones, tienen que votar toda la gente para poder de que ahí se vayan formando las leyes del país y la gente es la que, digamos, tenga representantes y pueda gobernar el país, en este caso Chile. Eran principalmente miembros de las clases productoras, o sea, eran trabajadores comunes y corrientes, que podían trabajar en un campo, podían trabajar en una hacienda, eran todos trabajadores. Especialmente eran de provincia, o sea, no eran de Santiago los pipiolos. Estaban profundamente influenciados por los ideales de la Revolución Francesa. Recuerden que los franceses llegaron a decapitar al rey para que no existiera más un rey. Entonces los pipiolos estaban en contra de los pelucones. Ellos lo que menos querían eran algo parecido a la figura de un rey. Y buscaban cambios fundamentales que significasen la independencia total y definitiva de España. Uno de sus principales representantes fue Ramón Freire Serrano. Ramón Freire era un militar y él estaba, digamos, de acuerdo con que nada más de España, nada más de ideas de un rey, etcétera. Así que no, no estamos de acuerdo con los pelucones en este caso de lo que ellos quieren. Nosotros queremos algo totalmente distinto. Estos son los dos primeros bandos políticos. O- Y, y digamos son los principales bandos políticos que van a haber, digamos, acá en Chile, los principales que se van a enfrentar. Ahora, ahí me quedo saltada una presentación, después se las ordeno. Eh, a ver, déjenme, la ordeno al tiro mejor, para que no nos perdamos. Ujú. Ahí sí. Ya. El tercer grupo o el tercer bando, acá en Chile, se van a llamar los federales. Ellos son liberales al extremo, que tienen la idea de un gran desarrollo del país como lo era Estados Unidos. Estaban liderados por José Miguel Infante
otro militar. Aquí casi todos van a ser militares los que van a liderar movimientos o bandos políticos y buscaban la implantación del sistema federal en Chile, cual se materializó durante el gobierno presidencial de Manuel Blanco Encalada en 1826, otro militar. Ahora, la característica del sistema federal es que es un país que se divide no en regiones como estamos ahora, sino que se divide en estados federales, así como lo es Estados Unidos. Pero cada estado federal es independiente el uno del otro. Esa es la diferencia. Son como regiones, pero cada una se gobierna sola. A diferencia de Chile hoy en día, que estamos divididos en regiones, pero todas las regiones las gobierna el presidente de la República. Cuarto grupo, que son los estanqueros, era el bando compuesto principalmente por los grandes hombres de negocios surgidos a raíz de la liberación del comercio exterior ocurrida en la Patria Nueva. Explico. Recuerden que hasta antes de la independencia, nosotros teníamos aquí en Chile un monopolio comercial, o sea, podíamos comercializar cosas, comprar y vender solamente con un país que era España. Pero después, en la Patria Nueva, después de 1817, cuando ya se liberó que los comerciantes pudieran comprar y vender cosas a cualquier país del mundo, ahí nacieron personas que hicieron negocio y ganaron plata, ganaron dinero. Entonces, estos se van a llamar los estanqueros y obtuvieron su riqueza después de la Patria Nueva, o sea, hace muy poquito, 5 o 6 años. Buscaban la instauración de un gobierno autoritario, centralizado, impersonal y provisional, donde el Estado fuera respetado sin importar los métodos utilizados. Querían un país donde predominara la presidencia de la República. Aquí aparece la idea de un presidente, con el fin de preparar a Chile para una futura democracia. Eran liderados por, este no es militar, Diego Portales, por un empresario. Era un empresario que tenía la idea de que el Estado tenía que estar a manos de un presidente y que éste tenía que trabajar para que ojalá todos los que vivieran en Chile fueran iguales, pero que ayudara mucho a los empresarios para poder seguir ganando dinero. Y el último bando, que eran los o'higginistas, o sea, eran los partidarios o los amigos que quedaban acá en Chile de Bernardo O'Higgins, que generalmente eran aristócratas o gente con mucho dinero de Concepción. Eran oficiales militares y amigos personales del antiguo director supremo Bernardo O'Higgins. Veían como única solución a los problemas del país el regreso de de su exilio en Perú, después de su abdicación en enero de 1823. O sea, eran personas que no tiene que volver O'Higgins, y es la única forma que el país pueda funcionar. Mira, tuvo que renunciar, se fue a vivir a Perú, pero la única solución para ordenar esto es que él vuelva a ser director supremo, que venga a ser presidente ahora. Uno de sus principales representantes fue José Joaquín Prieto, otro militar, general de Concepción, quien al tomar el poder luego de la batalla del Ircay en 1830 más adelante y asumir la presidencia de la República en 1831, no permitió a O'Higgins volver a Chile por orden de Diego Portales. Aquí tenemos los 5 bandos que se van a formar en Chile, los 5 grupos, antes de comenzar los gobiernos del inicio de la República. Ya, claro, hasta aquí se entiende que el país parte y hay 5 grupos que les gustaría tener el poder del país y que se van a ir enfrentando unos con otros. ¿Dudas? ¿Consulta? Ya, 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 vamos bien hasta ahora. Hagamos una prueba entonces al tiro, ¿se entendieron? No, mejor no, ya. No, no hagamos prueba. Ya, queda poquito porque
La clase de la República se divide en dos clases, por lo tanto, la presentación de hoy la terminamos de ver el miércoles, pero después de la clase igual les mando la presentación completa. Bien, vamos a ver el primer gobierno que existió en este periodo de república en Chile, que va a ser el gobierno de Ramón Freire, y este gobierno va a ser desde los años 1823 hasta 1826. Luego de la renuncia de O'Higgins, el 28 de enero de 1823, una junta de gobierno asumió el control del país, decidiendo entregar el poder a Ramón Freire, bajo el cargo de director supremo. ¿Por qué? Porque todavía no existía el cargo de presidente y el cargo que existía era el de director supremo que había dejado vacío Bernardo Higgins cuando renunció. Freire, Ramón Freire, era poseedor del respeto de las tropas chilenas por su brillante actuación en las campañas de la independencia. O sea, era un militar, era un general al igual que Bernardo Higgins. Por lo tanto, las tropas militares le tenían mucho respeto y mucho cariño. Durante este periodo de gobierno de él, se hizo asesorar por Juan Egaña, el mismo que había asesorado a Bernardo Higgins en su gobierno. Uno de los primeros actos de Ramón Freire fue dar por terminado el juicio de residencia a O'Higgins, quien logró salir de Chile honorablemente y establecerse en Lima. Ahora, ¿por qué? Porque antes de que fuera Ramón Freire director supremo, a O'Higgins se le había permitido renunciar. Él dijo, bueno, entonces yo quiero ir a descansar, estar tranquilo, ir a cuidar en un campo o algo así, pero no lo dejaban salir, lo tenían como, digamos, como con arresto domiciliario. No lo dejaban salir de Santiago. Pero cuando ya Ramón Freire asumió el poder, dijo, ya, ok, dejémoslo irse, si total ya cumplió su deber, renunció, no puso mayor problema, entonces vamos y démosle permiso. Ahora, se estableció en Lima, donde viviría el resto de su vida, hasta morir. También Ramón Freire firmó el decreto que establecía a Chile como el nombre oficial del país. O sea, él hizo de que nuestro país se llamara oficialmente Chile. ¿Ya? El gobierno de Ramón Freire estuvo marcado por grandes avances, pero también por problemas financieros. Recuerden que no éramos un país todavía, por lo tanto, no teníamos de dónde sacar dinero para poder financiar o para poder gastar en el país. Lo que conllevó a la necesidad de embargar los bienes del clero, o sea, embargar los bienes de la iglesia y a postergar el pago de la deuda externa. Esta deuda era un empréstito en Italia. Explico, porque aquí no me van a entender lo que es un empréstito ni de dónde viene esta deuda externa. Primero, un empréstito es un préstamo de dinero. O sea, Chile le debía dinero a Italia. Pero ahora pensemos, ¿por qué le debía dinero a Italia? Si antes pertenecíamos a España, así que no le teníamos deudas con nadie. Eso fue porque Bernardo Higgins, una de las cosas que hizo durante su gobierno, como Chile no tenía dinero, fue y le pidió un préstamo a Italia para poder tener dinero y financiar las obras que él estaba haciendo. Recuerden que nosotros dijimos que había arreglado el río Maipo, que había construido la Alameda, el alumbrado eléctrico en las primeras ciudades, en las casas o en las calles en Santiago. Entonces todo eso había que financiarlo con plata. Pero como Chile no tenía plata, él pidió un préstamo. Entonces, este Ramón Freire, siguiente, digamos, en el poder, tuvo que decir, chuta, no tenemos plata, ya pedimos un préstamo, no podemos pedir otro, ¿qué vamos a hacer para tener plata? Ya, lo primero, no vamos a pagar la deuda, vamos a hacernos los locos y que todavía no la vamos a pagar.
Y ya, pero ahí no vamos a gastar plata, pero vamos a necesitar tener plata. ¿De dónde sacamos plata? Y siguió pensando hasta que decidió, ya, pues, el clero, la iglesia, los bienes que tienen, tienen muchos terrenos, campos, etcétera, que les han donado, que les han regalado, embarguémoslos, quitémoselo, los vendamos, los vendimos, perdón, y ahí tenemos dinero. Ya, po. Y eso hicieron para poder tener dinero. A pesar de esto, el dinero no fue suficiente para pagar los sueldos del ejército, que era el gran gasto que tenía Chile en ese momento. Tenía que mantener un ejército, porque los soldados ya habían peleado en la guerra, pero los soldados seguían vivos. Por lo tanto, había que irles pagando un sueldo, el cual se sublevó en numerosas ocasiones, o sea, se enojaron, se pararon en armas. ¿Por qué? Porque no les pagaban el sueldo. Entonces, por eso había que buscar dinero de alguna manera. Fue necesario ceder el estanco de tabaco por parte del Estado. Ahora, el estanco de tabaco era el negocio del tabaco, o sea, el Estado en este momento tenía el negocio de los cigarrillos. Y, pero para poder tener dinero, cedieron o vendieron el negocio de los cigarrillos a una empresa. Esta empresa era la de Portales y Sea. Así se llamaba la empresa, Portales y Sea. Y lo cedieron en 1824, con el fin de que ésta cancelara la deuda externa. O sea, vendieron la empresa sin que les pagaran un peso, pero con el compromiso que la empresa iba a pagar la deuda que había con Italia. Ese era el pago. Para Chile no preocuparse de estar pagando, que la empresa lo pague y nosotros le regalamos el negocio de los cigarrillos. El trato fracasó luego de 2 años. Duró 2 años el trato. Aún así, Ramón Freire llevó a cabo obras humanitarias, como la abolición definitiva de la esclavitud en julio de 1823, lo que ya había propuesto Bernardo Higgins en la Constitución de 1822. Ramón Freire, digamos, ya lo concretó plenamente, hizo que se cumpliera en 1823, gestionado por José Miguel Infante. Durante este periodo de gobierno de Ramón Freire llegó a Chile la Misión Musi, obra de la Iglesia Católica para solucionar las diferencias entre éste y el Estado, la cual fue un completo fracaso. O sea, vinieron sacerdotes como a tratar de decir, oye, ya pues si la Iglesia tiene que estar en la buena con el gobierno, ya nosotros vamos a ir a tratar de que se pongan en la buena. Vinieron y no hubo caso, no se pusieron en la buena, no siguieron teniendo diferencias y fracasó, digamos, esta misión que había mandado el Vaticano acá a Chile para poder tratar de que Chile y la Iglesia Católica se llevaran en la buena. El 29 de diciembre de 1823, Ramón Freire promulgó la Constitución Política. Ya habíamos tenido una en 1818 de O'Higgins. Se cambió por otra en 1822. Ahora, en 1823, Ramón Freire también publica una constitución política. Entonces, eh, esta constitución, también llamada la constitución moralista, ahora, ¿a qué se refiere con constitución moralista? Una constitución, digamos, que trataba de respetar todas las costumbres que tenían las personas chilenas, debido a sus normas, que restringían y dirigían las actividades de los ciudadanos. O sea, es como que era demasiado, digamos, mandona. Era, las personas no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Y tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Te daba muchas órdenes y era, como digo, era muy mandona la constitución, esta ley. No te dejaba hacer muchas cosas. Esta carta o esta constitución fue un fracaso y fue suspendida progresivamente en los meses y años siguientes. O sea, una vez que se hizo,
La misma gente dijo, oye, es un cacho, esta constitución no nos deja hacer nada, no nos deja salir, no nos deja comerciar, nada. Entonces de a poquito la fueron sacando, sacando, no la respetaban, hasta que después más adelante hubo que hacer otra constitución. Después de una expedición fallida, en 1824, Ramón Freire terminó la independencia territorial de Chile con la incorporación de Chiloé en las batallas de Pudeto y Bellavista. Si alguien se acuerda, en la Patria Vieja, perdón, en la Patria Nueva, algunos realistas, amigos del rey, se fueron a esconder a Chiloé. Allá arrancaron. Entonces Ramón Freire mandó una expedición y, digamos, terminó por recuperar ese territorio para el pueblo de Chile, la isla de Chiloé. Esto ocurrió en enero de 1826, cuando iba terminando su gobierno, que conllevaron a la firma del Tratado de Tantauco. Eso es donde los realistas, digamos, se dieron por vencidos y firmaron un tratado para que eso se reconociera. En julio de 1826, debido a la inestabilidad política, o sea, él gobernaba Chile, pero los otros bandos estaban todos en contra, los otros cuatro bandos, renunció al cargo de director supremo, favoreciendo a su sucesor Manuel Blanco Encalada. Ya, bien hasta ahí se entiende, sé que de repente es un poquito enredado, pero cualquier cosa la pueden consultar y preguntar. Sucesor significa la persona que viene después. Ese es el significado. O sea, cuando aquí habla de que cuando Ramón Freire renunció al cargo, favoreciendo a su sucesor, quiere decir que favoreció al presidente que venía después de él. Pero cuando, por ejemplo, tú renuncias, tú no sabes quién viene después. Por eso se le dice sucesor, porque es alguien que viene después de ti. Ejemplo, mira, un ejemplo más fácil. Cuando hay elecciones presidenciales, cuando se elige un presidente, lo que tú buscas es elegir al nuevo presidente o a la nueva presidente de un país y ese va a ser el sucesor del presidente actual. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Cierra el micrófono que se escucha mucho ruido. Ya. Entonces, a eso se refiere con sucesor, Martina, que es la persona que viene después de ti en alguna cosa. ¿Y quién va a ser ese? El siguiente va a ser Manuel Blanco Encalada. Ese va a ser ese va a ser el siguiente presidente de Chile. Ahora, ya, Joaquín, ahora, la presentación la vamos a cortar en el siguiente gobernante, que es Manuel Blanco Encalada. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy y vamos a proceder de ahí a ver en unos minutitos el avanzar en el cómic y en la siguiente clase vamos a ver los siguientes gobiernos de este periodo. Después viene el gobierno, el sucesor de Ramón Freire, que es Manuel Blanco Encalada. Su gobierno fue durante el año 1826. O sea, fue un par de meses, miren. Vamos a ver cuánto duró este supergobierno. Manuel Blanco Encalada asumió el 9 de julio de 1826. O sea, él se hizo presidente el 9 de julio de 1826, al renunciar Ramón Freire. Bajo su gobierno se aprueban una serie de leyes que inician la práctica del sistema federal en Chile. O sea, lo que les había hablado al principio, hacer un país parecido a como Estados Unidos, con regiones, pero que cada región se gobierne sola. Gracias a esto, Blanco Encalada se convirtió en el primer presidente de la República que ejerció aquel título. O sea, ahí se creó el cargo de presidente de la República. Gobernó Blanco Encalada hasta el 9 de septiembre. O sea, gobernó desde el 9 de julio, agosto,
agosto, septiembre. ¿Cuánto tiempo gobernó? A ver, bueno, para los números, matemáticas. ¿Cuánto tiempo gobernó del 9 de julio al 9 de septiembre? Casi, Joaquín, poquito más de 90 días, gobernó 2 meses, ¿ya? O sea, gobernó hasta el 9 de septiembre de aquel año, hasta que renunció. O sea, primero renunció Ramón Freire, ahora renuncia Manuel Blanco Encalada, poniendo de manifiesto el fracaso del federalismo. O sea, no aguantó ni 2 meses la idea de que las regiones se gobernaran por sí solas. Se culpó de ello a José Miguel Infante, que era el asesor de Manuel Blanco Encalada y que había tenido la idea de que Chile fuera con estados federales. Además de ser el primer mandatario en asumir el cargo de presidente, o sea, el primer presidente con ese título oficial en Chile, tomando en cuenta que los mandatos anteriores a este cargo se denominaban como directores supremos de la República. Ahora, eso es todo lo importante de Manuel Blanco Encalada, o sea, mucho. Mayormente lo único que hizo fue aprobar que Chile fuera un estado federal. La idea duró 2 meses y se fue, y tuvo que renunciar. Entonces, hasta aquí es la información que vamos a manejar en la clase de hoy. Ahora nos vamos a cambiar de presentación y vamos a ir, ¿dónde está? Ah, se escondió. Tu, tu, tu. Ah, ¿dónde se metió? Sí, diga. Ya, ningún problema. Sí, no hay problema. De todas maneras, yo la clase la grabo y después se las comparto a ellos. Así que lo que no alcanzó a ver porque no pudo conectarse, después lo puede, digamos, ver sin problema. ¿Ya? Sí, porque se entiende si no está en la casita, la conexión no es la misma. Así que por lo menos puede recuperar eso igual. ¿Ya? A ver si aparece ahora. Ah, aquí está. Ya. ¿Se ve? Según yo, sí. Ya. Ahí. Eh, como a los que estén con teléfono, les recomiendo que puedan ladear el teléfono porque así la pantalla se ve más grande, para que no se vean tan chiquititos. Si alguien está en computador, no hay, digamos, mayor inconveniente, pero los que estén con teléfono, si pueden ladear la pantalla, es mejor y más fácil. Ahora, nosotros, digamos, ¿no te cambió nada? Bueno, yo cuando me conectaba ladeaba la pantalla, pero tienen que tener activada la rotación de pantalla en el teléfono. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros empezamos a ver, dijimos, el proceso de la República, la conformación de la República. Y aquí en el cómic también empezamos a ver lo mismo, pero digamos de una manera más gráfica. Ahora sí, ya. Entonces, en la página, si no me equivoco, en la página 3 del cómic, o 3 o 4, aparece, digamos, que va contando la misma historia. Dice, un congreso de plenipotenciarios, representantes de las tres provincias del país, designaron el 29 de marzo de 1823 a Ramón Freire Serrano, al personaje que vimos hace poquito, como director supremo provisorio. El nuevo gobernante tenía en ese momento 35 años de edad. Oh, tenía casi mi edad, qué maravilla. Dice, se había iniciado trabajando en una casa de comercio de Concepción. O sea, así él empezó su vida. Abandonó luego esta actividad, inició en 1811 la carrera militar. Se destacó en las campañas de independencia,
donde ganó fama por su valentía y la seriedad de su carácter. Tras el desastre de Rancagua en 1814, partió al exilio en Mendoza. O sea, Ramón Freire fue uno de los que, patitas, ¿para qué te quiero? Y cuando fue la Reconquista, arrancó a Mendoza, Argentina, porque había que salvarse. Allá en Argentina, se unió al ejército de los Andes y combatió en las campañas que consolidaron la independencia de Chile. Tuvo una destacada participación en el triunfo de Maipú. Tras la abdicación de Bernardo Higgins, Freire tomó las riendas del país. La aristocracia nuevamente se vio en la necesidad de entregar el gobierno a un hombre de armas. O sea, los más ricos, cuando tuvieron que elegir a O'Higgins, porque José de San Martín no, no quiso quedarse como director supremo, ya, le vamos a entregar el cargo a un militar. Y después Ramón Freire, que lo iba a suceder en el cargo, también otro militar. A ver, permiso, chiquillo. Joaquín, te estoy escuchando. Sí, vamos a ver si es el mismo sonido que cuando le cuenta a la mamá que se estuvo portando mal en la clase. Ya. Sigamos. Ya. Una de sus primeras medidas fue establecer el nombre definitivo de Chile. Ya lo vimos. Dispuso que la voz patria fuera cambiada por República de Chile. Al mismo tiempo, Freire encargó la elaboración de una nueva constitución. Recuerden, la constitución de 1823. La responsabilidad de su redacción cayó en Juan Egaña, que fue el mismo que hizo la constitución de 1822. El agotamiento económico del país alcanzaba su grado máximo. Ya lo conversamos, el país no tenía dinero, tenía una deuda con Italia. El país tenía una gran deuda. Su origen era el empréstito que José Antonio de Rizari había contratado en Inglaterra y que casi en su totalidad se había gastado en la expedición libertadora del Perú. Además de una cuestión de honor, esta deuda tenía consecuencias políticas, ya que dificultaba el reconocimiento de la independencia por parte de Inglaterra. Ante esta situación, el 22 de diciembre, el inspector fiscal Agustín Vial presentó un proyecto al Congreso. Y aquí aparece, digamos, este inspector diciendo: se ha hecho necesario la búsqueda de una fórmula salvadora en una mejor explotación del monopolio del estanco. Recuerden que el estanco era principalmente el negocio de los cigarrillos. El proyecto consiste en reorganizar el estanco de especies tales como el tabaco extranjero, los naipes, el té y los vinos y licores importados, o sea, lo que se compra desde el extranjero, los cigarrillos que se compraban, los naipes, imagínense, los naipes eran importantes, el té y los vinos y licores. Se entregará su administración a una empresa privada por el plazo de 10 años. El fisco liberaría a esta empresa de todos los derechos de aduana y les adelantaría sin intereses 300.000 pesos del saldo del empréstito inglés. O sea, la empresa que se hiciera cargo de estos negocios no iba a pagar impuestos de nada y además les iban a dar 300.000 pesos, digamos, de regalo. Por su parte, la empresa administradora del estanco se comprometería a entregar cada año en Londres la suma de 355.250 pesos para pagar la deuda externa. Lo que habíamos dicho delante, de que se le regalaba el negocio a esta empresa, pero ellos tenían que pagar la deuda externa. Solo una firma, solo una empresa, se presentó como interesada en adjudicarse dicha concesión. Se trató de la sociedad Portales Sea y Compañía. Esto marcó la aparición pública de Diego Portales,
un hombre que fue crucial en el proceso de organización de la República de Chile. Ahora, Diego Portales nació el 16 de junio de 1793. Se casó con su prima Josefa Portales. Se casó con su prima. ¿Pusieron atención? Se casó con su prima, quien falleció al poco tiempo de casados. Luego de una etapa de luto y gran dolor, Portales se asoció con José Manuel Sea y se trasladó a Perú, donde sus negocios prosperaron. Luego se presentaron para administrar el monopolio del estanco. O sea, se casó con la prima, enviudó, se hizo socio con un amigo, se fueron a Perú a hacer negocio y después volvió a Chile a hacerse cargo del negocio de Chile para poder que creciera el negocio del estanco y también ganar dinero acá en Chile. Entre tanto, ¿mm? Como no te entiendo, Martín, no se cortó ahí lo que estabas diciendo. Ah, él no, no, él no. Ahora, entre tanto, en enero de 1824, recuerden que estamos ahora en el cómic recapitulando el gobierno de Freire. Ramón Freire llevó a cabo su anhelado plan para liberar Chiloé del dominio español. La isla estaba bajo el mando del coronel realista Antonio Quintanilla y se había convertido en el centro de operaciones de naves corsarias que eran una amenaza para el comercio del Pacífico, o sea, en barcos de bandido que atacaban a todos los barcos chilenos que trataban de comerciar con los países extranjeros. Ramón Freire reunió alrededor de 1.800 soldados. El 1 de marzo zarpó una escuadra integrada por la Lautaro, la Independencia, la Chacabuco y otros 4 transportes. Al mando iban Ramón Freire, Jorge Bauchef, José Luis Pereira y José Rondizoni. Esos eran los generales que iban en los barcos. Y ahí supuestamente van los barcos navegando hacia Chiloé. Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó las costas chilotas y las naves de Freire debieron cruzar frente a San, a San Carlos de Ancud en dirección al canal de Chacao. Freire decidió dividir sus fuerzas en 3 columnas, en 3 partes. El día 31 de marzo, la columna de Bauchef desembarcó en Dalcahue. Al día siguiente se puso en movimiento con sus tropas en dirección a Ancud, bajo una lluvia torrencial. Y ahí habla uno de los soldados, bajo esta lluvia la marcha se ha hecho difícil. Llegaron a la zona de Mocopulli, chistoso el nombre, Mocopulli, donde fueron sorprendidos por cerradas descargas de fusilería de los soldados chilotes, dirigidos por el coronel realista Rodríguez Ballesteros. O sea, los estaban esperando ahí entre medio del bosque para poder, digamos, descargar los fusiles. La vanguardia de Bauchef, de los chilenos, cargó desesperadamente la bayoneta, permitiendo la reorganización de la columna chilena. El combate se volvió cruento y brutal. Luego de horas de lucha, los chilotes abandonaron el campo cuando ya cerraba la noche. Y ahí muestran cómo están, digamos, batallando. Pregunta, ¿alguien sabe lo que es una bayoneta? Que lo nombramos recién en el cómic. ¿Quién sabe lo que es una bayoneta? Ya, sí, es un arma, pero ¿qué arma? Mm, a, ve- a ver, ya, sí, sí, va por ahí. Mira, la bayoneta es un arma que se le pone adelante a los rifles. Miren, en la imagen ahí se ven algunos rifles y que tienen como un cuchillo adelante. Ese cuchillo se llama bayoneta. Se inventó porque los rifles
tú disparas y disparas, pero llega un momento en que tú te quedas sin balas. Entonces, al quedarse sin balas el rifle, no tienes, digamos, cómo pelear, pues, a lo sumo que ocupes el rifle como un palo. Pero si el otro, digamos, te está atacando con bala, no es muy bueno estar peleando como con un palo. Entonces se inventó de que adelante del rifle o del fusil se pudiera colocar este cuchillo, se amarrara, se enganchara, y así tú podías ocupar el rifle también como lanza para poder pelear. Entonces a eso se le llama bayoneta, al cuchillo que está adelante enganchado en el rifle o en el fusil. Dice, pero la victoria que habían tenido en la isla de Chiloé había costado caro a los chilenos, cerca de 300 hombres entre heridos y muertos, además de una gran pérdida de municiones. Continuar la marcha era imposible. Las malogradas tropas de Beauchef regresaron a Dalcahue y se refugiaron el 2 de abril en la isla de King Chao, en una islita al frente de Chiloé. Luego se embarcaron y zarparon rumbo al norte para unirse a Ramón Freire. No se pudo avanzar más. La lluvia incesante, el lodazal, el lodo, el barro y el torrentoso caudal del río vencieron a la próxima expedición de Freire a Chiloé. Y ahí aparece Freire diciendo que es prácticamente imposible cruzar el río. Con la proximidad del invierno, Freire solo pudo decidir el regreso y luego de un penoso reembarque, los chilenos zarparon rumbo a Talcahuano. Ya no podemos hacer nada, devolvámonos, nos devolvemos a Talcahuano porque no podemos seguir peleando. Las condiciones climáticas no nos dejan. En agosto de 1825 se recibieron noticias de las intenciones de Simón Bolívar de anexionar Chiloé para el Perú. Imagínense cómo habría sido que Chiloé fuera de Perú. Perú está en el norte y Chiloé en el sur. No calza mucho. En cuanto a territorio, por lo menos, no, como que Chiloé está lejos de Perú. ¿Ya? Ante esto, el gobierno chileno decidió enviar una expedición definitiva para la conquista de la isla. Antes de que Perú se vaya a quedar con la isla, mejor nos quedamos nosotros con ella. El director supremo, en este caso Ramón Freire, delegó el mando de un consejo en un consejo y el 27 de noviembre de 1825 zarpó de Valparaíso al mando de 2.600 hombres. La primera vez que fue a Chiloé, él fue con 1.800. Ahora llevaba 2.600, o sea, llevaba mucha más gente. Joaquín Cruz, ¿cuántos hombres más iban en esta expedición? Si la vez anterior iban 1.800 y ahora iban 2.600. ¿Cuántos hombres más llevaba Ramón Freire? Tierra llamando Joaquín Cruz. No, parece que no pasa nada con Joaquín Cruz. Si no escuchó una... ¡Ahí apareció! ¿Está vivo Joaquín Cruz? Ah, ya, miren la coincidencia. Ya, fueron 800 hombres más por si acaso. Ahora, en enero de 1826, chilenos y realistas se enfrentaron en los combates de Pudeto y Bellavista. Las tropas de Freire lograron sacar de sus posiciones defensivas a las fuerzas realistas de Quintanilla. O sea, llegaron con mucha más fuerza a los chilenos y ya estaban logrando dominar a los españoles que estaban viviendo en Chiloé. Los realistas que pudieron escapar fueron escapar buscando refugio, replegándose hacia Castro, o sea, arrancándose más de la isla. Freire avanzó rápido y ocupó la ciudad de Ancud. El 19 de enero de 1826, Freire y Quintanilla, recuerden esto, firmaron el Tratado de Tantauco, el tratado que decía que los españoles ya
reconocían su derrota con los chilenos, por el cual el archipiélago de Chiloé quedó definitivamente incorporado al territorio chileno. Y ahí aparecen los dos firmando el tratado. Otro logro impulsado por Freire fue la firma del proyecto de libertad absoluta de los esclavos, redactado por José Miguel Infante. Esta norma significó la liberación de unos 4.000 esclavos. Chile se convirtió en la segunda nación del mundo en decretar la abolición de la esclavitud después de Dinamarca. ¿Por qué? ¿Hasta qué fecha? Mira, yo ahora saliendo de esta clase tengo que sí, o sea, la clase de ahora le quedan unos 3 minutos, porque ahora termino y estamos listos. Termino de explicar lo que estoy diciendo y estamos listos. ¿Ya? Ya. Entonces, Chile, para, digamos, por fin somos importantes en algo a nivel mundial, el segundo país en el mundo en abolir la esclavitud. Y para terminar, Ramón Freire convocó para junio de 1826 la elección de un congreso. Ante recuerden, renunció el 4 de julio. El nuevo Congreso tomó varios acuerdos relacionados con la primera magistratura. Por ejemplo, el cargo de jefe de Estado recibe la denominación de presidente de la República. El 8 de julio, Manuel Blanco Encalada fue nombrado presidente de la República. Guillo, eso es lo que corresponde al día de hoy, la primera parte de lo que es la construcción de la República. Y la próxima clase vemos la segunda parte de la construcción de la República desde 1826 hasta 1833. Avanzamos un poquito en el cómic, avanzamos en la clase. Yo la presentación se las voy a mandar completa igual para que la tengan, pues la tengo hecha entera. Y recuerden que para el día miércoles está la tarea de... A ver, ¿quién recuerda de qué era la tarea? Nadie se acuerda, parece. A ver, la tarea era sobre investigar en no más de una plana sobre los títulos de nobleza que Bernardo Higgins eliminó durante su gobierno. ¿Ya? Eso. Y lo último, chiquillo, antes de que digamos ya nos despidamos. Ayer me habló Tomás, que quizás algunos se acuerdan, que era el monitor del taller de habilidades para la vida. Y yo ahora en el WhatsApp les voy a compartir una imagen que él me mandó, que es para participar de una encuesta para los sextos años a nivel nacional, y aparece un link en donde pueden entrar a contestar esa encuesta. Él me pidió por favor de que se los enviara y que ojalá la mayor cantidad de alumnos pudiera responder la encuestita, ¿ya? Eso, chiquillo. Llegamos hasta aquí para que no sigan gastando más internet y más tiempo, porque también hay otras mamitas que tienen otros niños en otras clases. Y nos vemos el miércoles. Y eso, chiquillos, recuerden la tarea, no se les vaya a olvidar para que no estén a última hora y descansen. Ya, Joaquín, chao, ándate, anda a flojear tranquilo. Las tareas, Joaquín, las tareas por privado, porque así nadie tiene oportunidad de copiarle a otro. Me lo mandan directo a mí por privado. Ya, eso, chiquillos, cuídense. Un abrazo, nos, est- nos estamos viendo en contacto y hasta la siguiente clase. ¿Ya? Nos ve- ya nos vemos. Chao, chao. Chao, Martina. Cuidado, no se le vaya a chorrear el helado.